Buenos días para todos. De nuevo nos encontramos. Qué mejor que este encuentro sea con la palabra del Señor. Esa palabra que vivifica nuestra vida, esa palabra que nos trae paz para nuestra existencia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se puede comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos la primicia del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijo de Dios, la redención de nuestro cuerpo, porque ya es nuestra la salvación, pero su plenitud es todavía objeto de esperanza. Esperar lo que ya se posee no es tener esperanza, porque ¿cómo se puede esperar lo que ya se posee? En cambio, si esperamos algo que todavía no poseemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Palabra de Dios. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían, grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir iba llorando cargando la semilla, al regresar cantando vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta, creció y se convirtió en un arbusto grande y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo, ¿con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor nos dice a qué se parece el reino de Dios y lo compara primero con la semilla de mostaza y luego compara ese reino de Dios con la levadura que utiliza una mujer para mezclarla con 3 medidas de harina. El reino de Dios comienza como la semilla de una mostaza. El reino de Dios comienza como el polvo de la levadura. El reino de Dios comienza pequeño en nuestro corazón. Y así comenzó el reino de Dios. El reino de Dios comenzó pequeño en Belén, pero fue creciendo. El reino de Dios
comienza en cada uno de nosotros pequeño, pero siempre dinámico, porque la semilla de mostaza es una semilla, el que conoce la semilla sabe que es muy pequeña, que se le mete a uno entre las uñas, pero esa semilla de mostaza, cuando se siembra, está allí siempre dinámica, siempre activa, nunca descansa, nunca duerme, siempre está esa pequeña semilla de mostaza en una actitud dinámica. ¿Cómo está la levadura? Cuando la mujer llega y coloca la levadura en esa mezcla de harina, es pequeña, pero a partir de ese momento la levadura comienza a hacer su trabajo. Es dinámica, es activa y comienza a hacer el trabajo en la harina. El reino de Dios comienza en nosotros pequeño, pero es dinámico, es activo. Tenemos que dejar que ese reino de Dios trabaje, porque siempre comienza pequeño, pero si nosotros dejamos, si nosotros somos dinámicos, ese reino que comienza pequeño va creciendo en nuestra vida. Y a medida que va creciendo, poco a poco en nuestra vida va agarrando más fuerza, va agarrando velocidad. Es como cuando uno se monta en un carro y prende el carro, uno no puede de una vez, cuando solamente está prendiendo el carro, meter velocidades, meter 80, 100 y arrancar con un solo tiro. No, nosotros prendemos el carro, vamos colocando poco a poco las velocidades, vamos aumentando la velocidad poco a poco, 10, 20, 50, 80, para que el carro vaya agarrando fuerza. Pero el carro comenzó con poco. Y a medida que el carro fue agarrando fuerza, pues nosotros como chofer vamos colocando la velocidad y el carro va aumentando la velocidad. Así es el reino de Dios cuando lo dejamos crecer poco a poco. ¿Y por qué poco a poco? Porque cuando uno comienza a buscar las cosas de Dios, a buscar el reino de Dios, uno comienza con poco, rezando 3 Padre Nuestro, 3 Ave María, de repente comenzando a escudriñar la palabra de Dios, leyendo un capítulo de la Biblia, comenzamos a hacer cosas pequeñas y vamos nosotros, pero sin dejar la dinámica, sin dejar la actividad, porque donde dejamos la dinámica y la actividad y dejamos de hacer lo que estábamos haciendo, el reino de Dios puede morir en nuestra vida. Esa semilla de mostaza sembrada que está en esa dinámica, si deja de seguir esa dinámica, esa semilla de mostaza morirá en la tierra y no crecerá, no dará los frutos. Si esa levadura, cuando llega al contacto de la harina y esa levadura no está buena, deja de ser dinámica, pues no hará su tarea en el pan. Y así el reino de Dios, si no somos dinámicos y dejamos morir el reino de Dios, pues ese reino de Dios se va a desinflar en nuestra vida porque lo dejamos de ser dinámico. Y como le dije, comienza pequeño y nosotros comenzamos con cosas pequeñas, la oración, 5 minutos de oración, leyendo un capítulo de la Biblia, de repente leyendo algo espiritual corto, yendo a misa los domingos, y poco a poco, si seguimos con ese dinamismo, luego veremos que ya leemos un poco más la Biblia, ya no solamente vamos a misa el domingo, sino vamos un día entre semana, ya comenzamos a rezar el rosario, ya comenzamos a tener más oraciones, ya comenzamos a tener más tiempo para con Dios, ya comenzamos nosotros a mirar, a preocuparnos en hacer algo, quiero ayudar, quiero hacer esto, porque el reino de Dios lo estamos dejando crecer y el reino de Dios quiere crecer en nuestra vida, empieza pequeño, pero si le dejamos que el reino de Dios siga con su dinámica, si no le ponemos un punto o un pero al reino de Dios, el reino de Dios va a crecer y dará frutos abundantes en nuestra vida. Nos dice el Evangelio, esa semilla de mostaza que un hombre siembra en el huerto, creció
y se convirtió en un arbusto grande y los pájaros anidaban en sus ramas, creció. Pues también nosotros, si seguimos con ese reino de Dios sembrado en nuestro corazón, vamos a dar muchos frutos, frutos abundantes, unos el 30, otros el 60, otros el 80, pero vamos a dar frutos y eso es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que ustedes y yo demos frutos, pero la única manera para que nosotros demos frutos es dejar crecer el reino de Dios en nuestra vida, es dejar que el reino de Dios se manifieste en nosotros para luego sacarlo al exterior, para luego llevar a compartir ese reino de Dios en medio de la vida donde nosotros nos movemos, donde nosotros vivimos, donde nosotros existimos y comenzamos a ser esos mensajeros, esos que dan testimonio de que el reino de Dios está acá, porque el reino de Dios está acá. Somos nosotros los que no lo queremos ver, somos nosotros que no dejamos que el reino de Dios entre en nosotros y comience pequeño, porque todo en la vida comienza pequeño. ¿Cómo empezó una persona humana? Una persona humana comenzó siendo un niño pequeño, una niña pequeña, un recién nacido. Todo comenzó allí. ¿Cómo comenzó nuestra iglesia católica, apostólica, romana? Comenzó pequeña, comenzó allí en Belén. Y así también debemos comenzar nosotros, así pequeño, pero con dinámica. Así como el niño y la niña, a medida que pasa el tiempo, va creciendo y va formándose, y aquel niño comienza a tomar ese cuerpo de varón, esa niña ese cuerpo de mujer, se comienza a formar. Así el reino de Dios se quiere formar en nosotros. Cada día que pasa, si dejamos que el reino de Dios sea dinámico, el reino de Dios agarrará forma en nuestra vida y de ahí para adelante lo que vamos a dar es frutos y frutos en abundancia. Pues hermanos, vamos nosotros a preguntarnos cómo está el reino de Dios en mi vida. Comenzó pequeño, pero con nuestro dinamismo, con nuestra voluntad, con nuestro trabajo, con nuestra constancia, ese reino de Dios está creciendo, y si está creciendo, estamos dando frutos y frutos abundantes. Vamos a finalizar en el día de hoy, siempre con María. Tenemos que estar siempre con María, María nuestra Madre, María es la que siempre nos lleva al encuentro con su Hijo. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito, ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me aleja de Jesús y a fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Nos tenemos que preguntar, ¿cómo está el reino de Dios en mi vida? Es una pregunta que nos debemos hacer si queremos dar frutos en abundancia. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.